o qué tan sencillo podría resolver el padecimiento. Mientras más superficial sea la infección, menos tiempo de prolongación de la enfermedad y también menos en cuestión de intensidad sintomática. Cuando ya afectamos más la lámina, por supuesto, existirán síntomas pues, más exacerbados, ¿no? Inclusive les expliqué el por qué una rinorrea de características hialinas, que son transparentosas, ese es el nombre correcto, hialino, se puede convertir a uno mucopurulento. ¿Por qué? Porque acarrea un proceso inflamatorio mayor cuando ya está invadiendo la lámina y aparte acarrea muchos polimorfonucleares. Entonces sucede muy similar acá. Las infecciones por los adenovirus se menciona por lo menos en el Red Book que son como muy proteicas. ¿Qué significa esto? Que los síndromes con los que van presentándose van en cuestión respiratoria con afectación a los cilios. Entonces, tenemos prácticamente la rinorrea de mismas características que el rinovirus. Si ustedes quieren hacer una diferenciación entre en la clínica de un rinovirus y un adenovirus, va a ser totalmente imposible, ¿sí? O sea, clínicamente. Ya si me dedico a hacer pruebas de laboratorio, por supuesto, ya voy a encontrar las diferencias. Lo que ustedes están observando en la diapositiva o en la fotografía del lado inferior, en la parte inferior, es una rinorrea de características hialinas, pero si se dan cuenta ya es también blanquecina. Entonces, ahí ya podemos estar teniendo la transformación hacia algo mucopurulento. Bien, los pequeñitos pueden tener síntomas como fiebre. ¿De qué se trata la fiebre faringoconjuntival o faringoconjuntivitis? Prácticamente estamos hablando de los sitios que están siendo infectados. Entonces, un paciente va a tener un ligero picor, o sea, así se describe, o ardor, también es muy similar la palabra en cuestión clínica, hasta una marcada irritación o lagrimeo. Bien, vamos a mencionar muy aparte algo que sucede que se llama queratoconjuntivitis, porque clínicamente es muy diferente a la fiebre faringoconjuntival. La primera, que es la fiebre faringoconjuntival, que sucede mucho en personas preescolares, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. ¿Qué se está infectando? La fiebre está siendo la principal característica, la faringe y aparte las conjuntivas. Lo que no hemos visto, por lo menos en rinovirus, va a ser la conjuntivitis. Entonces a los pequeñitos les empieza a arder muchísimo. Los niños usualmente llevan las manos a sus ojos y con esto empiezan a rascarse porque les da mucha comezón. Y a consecuencia también de la propia irritación que ellos se producen, viene un enrojecimiento de la parte escleral, que es la región blanca, eso ya lo deben saber por anatomía. Aparte, un lagrimeo constante, ¿bien? ¿Cuál es la diferencia en la que yo puedo marcar una conjuntivitis de origen bacteriano? Bueno, la secreción. En una fiebre faringoconjuntival, lo más frecuente que suceda es lagrimeo constante, ¿sí? No cambia a tener un lagrimeo mucopurulento, que ahí sí podríamos estarlo asociando con mayor frecuencia a una entidad de tipo bacteriana. ¿Cómo hacemos esa diferencia? Bueno, lo observamos prácticamente en la exploración física, ¿sí? Los pequeñitos al momento que nosotros abrimos los párpados, en un lagrimeo constante, vaya, están precisamente humectados de más y hasta cierto punto las lágrimas pueden volverse un poco viscosas, ¿sí? Cuando ya tenemos una asociación bacteriana, se vuelve totalmente viscoso, color amarillento o verdoso y a los pequeñitos por su propia cuenta les cuesta trabajo abrir los ojos. Se pueden ver hilos precisamente de esa secreción entre párpado y párpado. Esa es la gran diferencia entre un proceso bacteriano y un proceso viral. Bien. Cuando nosotros hablamos de fiebre faringoconjuntival, todos los datos clínicos también de una faringe hiperémica. Bien. Dijimos, es probable que suceda un crecimiento amigdalino, si no o porque. ¿Quién me dice? Cuando nosotros vemos, ¿ok? ¿Qué vamos a observar cuando tenemos una faringitis producida por un virus? ¿Qué es más frecuente? ¿Cómo? ¿Puedo repetir una pregunta? Es que no se escuchó La bien. pregunta es, si yo tengo a un virus que está causando faringitis, ¿cómo es lo más probable en cuestión de la exploración física para esa faringe? ¿Cómo se observa? Que observáramos las amígdalas palatinas inflamadas. Ok. ¿No las hepatitis? ¿Las adenoides?
Ok, esas Pero son las no. adenoides. Bien. Necesito que ustedes comiencen a diferenciar algo. Tal vez es nuestro segundo agente, pero necesita quedar totalmente claro. Lo que yo estoy viendo acá, ¿sí? Es una faringe hiperémica. ¿Pueden observar aquí las tonsilas? Las amígdalas tonsilares, ¿las observan? Chicos, ¿quién me dice? Bueno, yo no las observo. No, No hay. no, Observen esta imagen, ¿sí? Y vamos a compararla. Ok, perdónenme que me vaya tan rápido, pero necesito que vean la gran diferencia que existe, ¿sí? Esperen. Ok, ¿vieron exactamente cómo estaban las paredes? Vean esto, ¿bien? ¿Qué podemos observar? Crecimiento amigdalino, inclusive hacia el centro de la orofaringe. La úvula está totalmente hiperémica, está mucopurulenta. Vean esta otra, ¿cómo está? Crecimiento amigdalino severo, secreción mucopurulenta. Este es un crecimiento amigdalino grado 4, ¿bien? Vean cómo está la úvula tocando precisamente la amígdala. ¿A poco en la primera diapositiva que les mostré se observa esa faringe? no. ¿Cómo dijimos que iba a ser la faringe con un rinovirus en cuestión de coloración? De color salmón. Coral. Color coral, color asalmonado. Si bien podría existir un eritema, no es tan significativo, ¿bien? O sea, puede existir al nivel de la pared posterior y de los pilares, pero no se observa el crecimiento de las amígdalas. Entonces, eso es lo primero que tienen que diferenciar. Doctor, Si yo tengo una faringe, permítame tantito, si yo tengo una faringe que con mayor probabilidad se trate de un virus, voy a observar prácticamente estas faringes, ¿sí? Sin crecimiento de las amígdalas. Ahora, ¿es posible que se genere un crecimiento amigdalar con un virus? Por supuesto, el principal que lo hace es virus de Epstein-Barr. Bien, ahora si alguien iba a preguntar algo, discúlpenme. ah, es que, ya lo entendí, está hablando en cuestión de probabilidad, en que es más probable que lo cause una bacteria por las síntomas, bueno, por Por la supuesto, por manifestación supuesto. en las amígdalas. Pero, por Siempre ejemplo, si ustedes observan un crecimiento de amígdalas mucopurulentas, lo más probable es una bacteria. Bien, si yo observo una faringe infectada por un virus, lo más probable es que sea de color anacarado, asalmonado, color coral, bien lo dijeron, que es una buena referencia de color, e inclusive también leve hiperemia, pero no van a observar en la gran mayoría de los casos crecimiento de amígdalas, ¿sí? Eso sucede con bacterias y el único virus que lo provoca es virus de Epstein-Barr, ¿bien? Sí vamos a poder observarlo muy frecuente. Ya lo veremos más adelante. Entonces, algo que no haya quedado claro, perdón, Paco. Doctor, Sí, adelante. hace rato mencionó que las lágrimas se vuelven más viscosas, que se observan hilos entre párpado y párpado, pero eso sería cuando es por bacteria. Correcto, más asociado a bacterias, ¿sí? Y cuando Si es alguien de virus, ustedes desea, pues, perdón. Cuando es virus es únicamente un lagrimeo hialino también, ¿eh? O sea, no va a tener una coloración diferente. Si alguien de ustedes ha llorado a moco tendido por cualquier razón, ¿sí? Observen cómo están sus escleras, cómo está su conjuntiva y también cómo están sus lágrimas. Sus lágrimas, por el mismo hecho de que están generando una mayor secreción del saco, empiezan a tener una viscosidad para tratar de mantener la humectación. Entonces, estas lagrimitas se pueden volver ligeramente, por eso dije la palabra ligeramente viscosas. Nada que no permita el que ustedes abran y cierren de una forma óptima los ojos. En las conjuntivitis bacterianas es altamente difícil. Bueno, no es imposible, eso es una realidad, pero se vuelve dificultoso el abrir y el cerrar de los ojos, ¿sí? Eso sí hay que tenerlo en cuenta, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a continuar, chicos, ¿sí? Tenemos tos. Adelante. bueno, esto es una duda. Hay pacientes que se le inflaman las amígdalas y las mantienen así inflamadas e incluso Sí, eso es sin... una amigdalitis crónica, ¿eh? Eso Ajá. ya medio hablé un poco la otra clase con relación a qué pasaba. Y eso, vaya, es una de las grandes causas
de malos diagnósticos de médicos, porque observan una garganta así, lo primero que hacen es mandarle antibiótico. Lo primero que hay que hacer es preguntarle si tiene síntomas. Bien, eso es lo primero que hay que hacer. Eso ya lo veremos en faringoamigdalitis estreptocócica. Bien, grupo A. Y estreptococo pneumoniae que también lo causa. Bien, entonces vamos a continuar ahora sí. Bueno, tos, el proceso irritativo que sucede en la pared posterior puede provocar esa irritación y se producirá tos en los pacientes. ¿Sí? En términos generales, se ha producido por un resfriado común o por una fiebre faringoconjuntival. Ya hablaremos un poco más en específico de la fiebre faringoconjuntival. Congestión nasal producida por una hiperreactividad a nivel de las mucosas. Disfagia, ¿qué es disfagia? Dificultad para... Dificultad para pasar la comida. Ok, dificultad, perdónenme, no escuché a una compañera que se escuchaba a lo lejos. ¿Pueden repetir, por favor? Dificultad para tragar. Dificultad para la deglución, ¿ok? No sé si eso fue lo que mencionaron, pero es dificultad a la deglución. Entonces, sucede la disfagia con este tipo de pacientes. Y fiebre. Ahora, la fiebre a comparación de un rinovirus, aquí sí viene siendo más marcada por arriba de los 38 grados, sin ser, vamos a decirlo, sumamente alta, mayor de 39 grados, por ejemplo. Ahora, ¿cuánto duran los síntomas tanto en la rinorrea, en la disfagia, en la tos o en la fiebre faringoconjuntival sin tratamiento? Tiene un promedio de unos 5 a 7 días, ¿sí? Entonces, hay que saber explorarlos y hay que saber encontrar cómo vamos a asociarlo con nuestros pacientes. Ahora, existe algo que es la queratoconjuntivitis. Bien, la queratoconjuntivitis es totalmente predominante en los serotipos 8, 19 y 37. Pero la queratoconjuntivitis, ahora altamente contagioso, se le conocía en algún momento como conjuntivitis de los astilleros, o también se le conocía como ojo de astillero. ¿Qué pasaba en esos ojos? Déjenme ver si tengo una imagen. Es esta, la queratoconjuntivitis. ¿Bien? Está causando, ojo, aquí ya un proceso inflamatorio severo a nivel de la conjuntiva. ¿Bien? Se empezó a identificar en trabajadores de la industria, en donde trabajaban precisamente en astilleros, trabajando con los barcos, que eran soldadores, que eran carpinteros. Y pareciera el efecto como si una astilla ingresara al ojo. O sea, por eso se le conoció así. Se dieron cuenta que no, que era en realidad un proceso infeccioso. Entonces, este tipo de queratoconjuntivitis, los pacientes aquí sí tienen un lagrimeo y un dolor muy, muy importante. Con la faringoconjuntivitis no es dolor, es ardor, es un picor, ¿sí? Aquí es dolor. Aquí prácticamente hasta dolor de cabeza asociado, cefaleas asociadas, y aparte compromiso a nivel de la córnea. Todo lo que ustedes están observando aquí de los síntomas, el enrojecimiento que es de un solo ojo, porque eso también sucede. Fotofobia, los pacientes no pueden abrir los ojos porque les lastima cualquier tipo de luz, y aquí sí pueden crearse discapacidades visuales por la cicatrización que surge. Bien, entonces hay que tener en cuenta que el epitelio corneal puede sufrir algún tipo de alteración y los pacientes se pueden asociar con dificultad de la agudeza visual. ¿Ok? Entonces, regresando a la fiebre faringoconjuntival, ya hablábamos un poco de esta queratoconjuntivitis. Es algo que se puede tener en consideración como una complicación. ¿Bien? Pero muy específico también de serotipos. Serotipo 3, 4 y 7 son los más involucrados en esta parte. 3 y 7 tal vez son los más relevantes. Entonces, edad escolar, prácticamente menores de 10 años, pero sobre todo menores de 3 años. Propagación de tipo respiratorio ocular, los niños, a pesar de, o más bien, se contagian, no únicamente por la secreción de las gotículas y la inhalación propiamente dicho, sino que también porque se llevan con manos contaminadas ese tipo de inóculo hacia los ojos. La hiperemia conjuntival es muy, 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 muy infrecuente que cause dolor. Nos va a causar más lagrimeo y prurito. Y en algunas ocasiones se describen, sobre todo en pequeñitos,
muy, muy pequeñitos que no tienden a tener una... si nosotros adultos tenemos un tipo de dolor a nivel ocular, usualmente podemos llevar a cabo lavados oculares o aplicación de colirios. Los pequeños no, entonces así les puede hacer más difícil el aperturar los ojos, pero no significa que estén teniendo una contaminación bacteriana. Bien, y algo muy frecuente en la fiebre faringoconjuntival es que aparecen adenopatías. ¿Cuáles son las adenopatías más marcadas en este tipo de síndrome? Las adenopatías cervicales, principalmente de los dos lados. Se le conoce adenopatías bilaterales. Bien, en la exploración física, cuando ya estamos teniendo este tipo de padecimientos, bueno, ¿qué vamos a ver? Orofaringe posterior, que es esta que se está señalando en la diapositiva con el cursor. Vean el cambio de coloración, tendría que estar asalmonado o color coral, como lo mencionaron. Inclusive un leve enrojecimiento es normal, pero ya no es normal un enrojecimiento de este tipo en la pared posterior. Los folículos, estos son los folículos, no sé si lo ven con el cursor, pero son como pequeñas vesículas. Y estas, al contener grandes cantidades de líquido, pues, o sea, forman una vesícula, reflejan la luz de la lámpara que estemos utilizando. Y a eso se le conoce como folículos vidriosos, ¿bien? Dan un reflejo muy importante de la luz. Puede existir también linfadenopatía cervical, que en este caso para los pacientes, a pesar de que se mantiene una consistencia muy importante, por lo menos arriba de 1 centímetro de diámetro, no les duelen a los pequeñitos, ¿sí? Y puede también existir adenopatía preauricular, por enfrente de la orejuela. ¿Qué pasa a nivel de la conjuntiva? Existe una hiperemia de características difusas, se le conoce difusa cuando no es homogéneo, es decir, cuando tiene una variedad significativa a lo largo de toda la superficie. Tiene una extensión hacia toda la mucosa y el párpado puede sí ser más sensible para este tipo de pacientes. En algunos casos se han descrito hasta equimosis. ¿Qué es una equimosis? ¿Qué es una equimosis, chicos? Que parece que tiene una espina que la atraviesa. No, eso no es una equimosis. Yo puedo tener una equimosis a nivel de la pierna, ejemplo. Es la acumulación de sangre por debajo de la... Correcto. Es la acumulación de sangre. Correcto, acumulación de sangre. Muy bien, ¿ok? Entonces, esta es la parte que podría surgir como si fuera una equimosis a nivel de los párpados, ¿bien? Ya hablamos de la queratoconjuntivitis. Esto es altamente frecuente en pacientes adultos, no en niños, ¿eh? O sea, sí también se describe, pero muy escaso. Entonces, la afectación de la córnea, eso sí, tal vez se me olvidó decírselos, puede tener una afectación de meses y años. Hay que tenerlos muy en cuenta. Bueno, ¿cómo vamos a hacer un diagnóstico? Los diagnósticos de los estudios de laboratorio, los cultivos de virus, pueden ser más fáciles que algunos otros. ¿Por qué? Sobre todo por las secreciones. Recuerden que yo les mencioné que podría infectar incluso hasta al epitelio gástrico, entonces, o gastroentérico, que produciría asociación de diarreas. Entonces, se recolectan, por ejemplo, las heces, y de eso se analiza, y si existe cultivo viral, porque en muchos laboratorios lo tienen, bueno, podrían darnos la respuesta de un adenovirus. Si yo quiero cultivar secreción a nivel del saco lagrimal, también lo puedo hacer con la colocación de un hisopo y lo llevo al cultivo. Si yo quisiera hacer de un exudado faríngeo, también lo puedo hacer. Es decir, la facilidad de encontrar mayor asociación con adenovirus se debe a la cantidad de secreciones que nosotros podemos analizar. Se puede hacer también detección de antígenos y de DNA o ADN. Se puede hacer un inmunoanálisis con pruebas H1 y NT, que es con la búsqueda de mezclas a través de un buffer del antígeno propiamente dicho del adenovirus, que existe. Es como los cassettes que ustedes ahora pueden encontrar para SARS-CoV-2 o para COVID-19, es lo mismo. Así se observan, se tiñen, nos dan dos líneas de cuál es la positividad más probable para el paciente. Bien, y por supuesto reacción en cadena de polimerasa, que es la prueba de PCR. Sirve en este punto, es pregunta para ustedes. Si yo le hago una citometría hemática a mi paciente, ¿sirve o no sirve?
Sí sirve, creo yo. Ok, ¿qué sí sirve? ¿Quién me dijo sí sirve? Yo, doctor. Es que disculpe, pero estoy... Ramiro, disculpe. Ramiro, gracias, Ramiro. Ahora, Ramiro, explícame. ¿Por qué si yo tengo un paciente, ejemplo, vamos a poner el caso clínico de un niño de 4 años que ya está yendo al kinder, que su mamá después tuvo que recogerlo temprano porque le dijeron que el niño estaba presentando un poco de fiebre y aparte las conjuntivas muy, muy irritadas y tiene un escurrimiento nasal considerable? ¿Por qué le mandarías a hacer a ese lactante, no es lactante, es preescolar de 4 años, una citometría hemática y qué pretenderías encontrar en esa citometría hemática? Pues lo que pretendería encontrar en la citometría hemática es la linfocitosis con leucocitosis. No sé, ¿podría ser? Ok, sí, muy bien. Has hecho una excelente asociación de lo que ya hemos visto. Bien, ¿qué te puedo decir? Porque tu razonamiento es muy bueno, que estás en lo correcto, pero para los adenovirus que son como enfermedades leves, ejemplo, un resfriado, ejemplo, una faringoconjuntivitis, que también está determinada como una sintomatología leve, inclusive una gastroenteritis, es altamente difícil que tú tengas leucocitosis con linfocitosis. ¿Por qué? Porque son reacciones a nivel local. Cuando tú haces un análisis de una citometría hemática, tú observas prácticamente cómo está el recuento general, sistémico. Entonces, es altamente difícil, muy, muy difícil que tú observes cambios en síntomas leves. ¿Para qué sí me serviría, ejemplo, para una queratoconjuntivitis provocada por algún tipo de serotipos de adenovirus o una enfermedad sistémica, inclusive algunos procesos infecciosos mayores como una bronquitis? Por supuesto, nos podría dar una positividad. Entonces, nada más para que lo sepan. ¿La citometría hemática es útil? Sí. ¿Será necesaria en todos los casos? No. Pueden existir mejores oportunidades diagnósticas. Ya venden, y se los digo de una forma muy sincera, este tipo de cassettes que son las H1 y NT para tratar de identificar si se trata o no de algún tipo de adenovirus. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y qué vamos a hacer con los síntomas? Bueno, cuando mi paciente esté teniendo síntomas, vamos a atacar el síntoma, porque esa es la mejor forma y estrategia de tratar a los virus. Los virus no les van a hacer absolutamente nada, ninguno de los antibióticos, ¿sí? Los antibióticos, recuerden lo que deben tener una justificación y muy aparte la evidencia clínica de que van a ser efectivos a donde yo lo quiera mandar. Por eso, no es recomendable en todos los casos de un simple dolor de garganta, una lagrimeo constante del ojo con enrojecimiento, o que de plano ya les dio cualquier otro tipo de enfermedad, el utilizar de forma indiscriminada los antibióticos. Eso no lo hagan. Y va a ser muy difícil que ustedes erradiquen también esas costumbres, tanto a su familia como a la población a la que ustedes se dirigen, ¿sí? Entonces, tratamiento sintomático, vamos a tratar cualquiera de los síntomas. ¿Qué puede estar involucrado como tratamiento muy específico para esto? ¿Sí? Se ha utilizado en los tratamientos con queratoconjuntivitis algunos colirios y corticosteroides, porque la queratoconjuntivitis ya es un proceso inflamatorio severo. Para la faringoconjuntivitis, que es el tema leve, que está producido de serotipos y sintomatología leve, en realidad yo lo único que tengo que hacer es hidratar, humectar, ¿bien? Humecto, controlo la fiebre, controlo que no suba la temperatura y punto. Cuando yo ya tengo un tratamiento, o quiero hacer un tratamiento más bien dicho, un poco más elaborado, porque ya existe una positividad de que tenga o un brote o de que tenga una enfermedad sistémica, se ha visto que los tratamientos antivirales o retrovirales, dependiendo de lo que sea, porque el cidofovir es un antiviral, la ribavirina es un retroviral. Cualquiera de ellos se utilizan de una forma eficiente para tratamiento de adenovirus que puede provocar una enfermedad severa, moderada o severa. Recuerden lo que sufren mucho las personas que tienen un inmunocompromiso. Entonces, está indicado el uso del cidofovir, de la ribavirina y del ganciclovir.
¿Cuál es el medicamento que podemos obtener, por lo menos en México, de una forma más sencilla? La ribavirina, ¿ok? El cidofovir y el ganciclovir, no digo que no lo puedan encontrar, no en todas las farmacias, y es muy caro. Tal vez una cajita como para unos 10 días estará teniendo un precio arriba de los 1,500 pesos, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es importante explicarle a los pacientes que muy necesario el seguimiento de sus síntomas, el control con medios físicos, adecuada nutrición y alimentación, uso de antiinflamatorios no esteroideos como pueden ser los AINES, ¿sí? Y prácticamente seguimiento al paciente y también de posibles casos. Bien, porque ellos son el paciente cero y seguramente en toda la casa podrían estar conviviendo sin ningún tipo de barrera o más bien a la libertad que se les que quieren hacerlo, y eso perjudica muchísimo para generar contagios cercanos, ¿ok? ¿Se entendió qué pasa con los adenovirus, chicos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en realidad yo tengo un paciente que puede presentarse mucho como un resfriado común de rinovirus. Puede dar un síndrome que se llama fiebre faringoconjuntival, que va a tener una hiperemia asociada a nivel de la garganta, con muy probablemente también una odinofagia, pero significativamente los ojitos de mi paciente van a estar muy eritematosos. Le va a dar pues picor, escozor, les va a dar comezón, y es muy improbable que suceda dolor. Puede suceder, sí, sobre todo en niños muy pequeñitos, ¿bien? Eso es lo único. Entonces, ¿quedó claro qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a explorar, chicos, con este tipo de pacientes? Sí, disculpe, doctor. Y, Adelante. por ejemplo, si, como para no confundir, o para que no me confunden un rinovirus y un adenovirus, ¿puedo tomar como algo que no pasen uno y el otro a la fiebre faringoconjuntival? Sí, correcto. Ahora, vamos a suponer, esa es una buena pregunta, vamos a suponer que tú tienes un paciente, ¿no? 7 años tu paciente, su mamá lo lleva porque empezó a estornudar. Tú lo ves, sin necesidad de preguntarle, tú observas su nariz que está totalmente con moco, con una secreción hialina, y está estornudando el pequeñito, ¿bien? Tú checas su temperatura y no tiene fiebre, tiene una temperatura de 37. Así que no se establece ningún tipo de síndrome febril, no hay fiebre alta, no hay ni siquiera una febrícula. Con este tipo de determinación y de descripción, ¿cuál es el primer agente que tú tienes que comprobar en el paciente? Rinovirus. Muy bien. Vamos a suponer que tú tienes el mejor de los laboratorios cercanos y es totalmente gratuito, como si estuviéramos viviendo en Nueva Zelanda o como si estuviéramos viviendo en Suiza, ¿no? Y de repente dices, pues voy a mandarle a hacer una prueba de aislamiento de virus, de rinovirus. Y te la hacen y de repente te dicen, es negativa, no es rinovirus. ¿Cuál es tu segunda probabilidad? ¿En qué agente tienes que pensar? ¿En qué agente tienes que pensar si por cualquier razón se descartaría rinovirus? Pensaría directamente en adenovirus. Adenovirus, muy bien. Ahora, no confundir el resfriado común de adenovirus con la faringoconjuntivitis por adenovirus. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Bueno, en el resfriado común por adenovirus vamos a tener exactamente lo mismo que con rinovirus. No va a haber fiebre, podría existir la faringe normal o una leve hiperemia. Podríamos tener paciente con estornudos y el runny nose que les comenté, que es mucho moco y hialino, inclusive hasta se esté sonando el paciente. ¿Qué va a suceder en la faringoconjuntivitis? Un proceso ya inflamatorio a nivel de la faringe y a nivel de la conjuntiva. Van a verse sobre todo de características enrojecidas, con ardor, con mucho picor. Esto es lo importante en la faringoconjuntivitis. Y tampoco no confundir la faringoconjuntivitis con la queratoconjuntivitis por adenovirus. ¿Bien? Ahora, si a ustedes les está generando un poco de confusión esos nombres, no debería ser así, porque al leerlo ustedes se darían cuenta que son totalmente diferentes. Dijimos que la queratoconjuntivitis
Es prácticamente una complicación y ahí podría existir hasta ceguera, disminución de la agudeza visual. Prácticamente ahí se destruye el proceso corneal producido por el virus y aparte del enrojecimiento y todo lo que va a existir, bueno, el paciente la pasa mal, le da fiebre, dolor de cabeza, vaya, puede haber incluso afectación hasta en algunos nervios o pares craneales, como son las ramas orbitales y maxilares del nervio trigémino, quinto par. Bien, entonces, eso deben conocer ustedes, chicos. Bien, no confundir resfriado común con una faringoconjuntivitis y tampoco ninguno de estos dos confundirlo con una queratoconjuntivitis. ¿Vamos todos de acuerdo con eso? ¿Chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, Muy bien, muy doctor. bien. O sea, por eso quiero detenerme y ser como muy claro con lo que sucede aquí. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con SARS? Vamos a iniciar SARS. Y esto está producido por los coronavirus. Es ya nuestro tercer agente etiológico que vamos a ver y aquí lo vamos a partir. Es decir, aquí sí vamos a poder estudiar el SARS o el MERS, que también sucedió en algún punto, con el SARS-CoV-2. En el SARS-CoV-2 nos llevaremos tal vez unas 2 o 3 clases, ¿sí? Entonces, hay que explicar primero qué es un coronavirus, ¿bien? Un coronavirus implica, tal vez en algunos países la segunda, pero en la gran mayoría de todo el mundo es la tercera causa de resfriado común. Entonces, ¿cómo es el orden? Orden número 1, rinovirus. Si no es rinovirus, es un adenovirus. Si no es un adenovirus, es un coronavirus. Porque no nada más existe SARS-CoV-2, existe un montón de coronavirus. ¿Bien? Entonces, esto nos da lo mismo y clínicamente son idénticos. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que clínicamente también vamos a dar el mismo tratamiento con la misma eficacia. A menos de que se trate de SARS-CoV-2, tendríamos que tener una vigilancia mayor, ¿sí? Pero prácticamente son exactamente las mismas respuestas con los mismos tratamientos. Entonces, un coronavirus es un virus de ácido ribonucleico ARN monocatenario con polaridad positiva. ¿Qué grupo de la clasificación de Baltimore es? ¿Quién me dice? El grupo 4. ¿Ok? Entonces tenemos un ARN positivo y aquí prácticamente tenemos uno de los virus que más capacidad tiene de mutación, ¿sí? O sea, muta muchísimo. Lo acabamos precisamente de observar con el SARS-CoV-2. Entonces, aquí tienen una replicación del ARN y esas mutaciones se presentan con un virus que tiene una secuenciación totalmente distinta a su progenie. Y eso implica por las adaptaciones que tiene que llevarse a cabo dentro de la celularidad humana. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? SARS, enfermedad, y SARS-CoV-2, ya veremos. Que también me produce un coronavirus, me puede producir neumonía y también me puede producir diarrea. Si alguno de ustedes ha padecido SARS-CoV-2, algunos lo han manifestado inclusive con diarrea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es común, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Bien? Entonces, les estaba mencionando, denme un minuto, chicos, denme un minuto, permítanme.
Listo, chicos, una disculpa, pero estaba aquí con mis sobrinillos que vine aquí a Puebla a visitar a mis padres y por aquí ya saben. Bueno, discúlpenme, estaba hablando de los coronavirus. Esta parte, dijimos, es un virus de tipo ARN y aparte con una alta capacidad de mutación. Es un virus no segmentado, es decir, que no tiene cortes en el momento de la replicación, sobre todo al tratar de convertir la cadena del ARN mensajero. O sea, no se segmenta, ¿bien? Y puede expresarse, eso también es importante, en una variedad de tejidos. Esto es lo que, por lo menos para la parte del SARS-CoV-2, que es el COVID-19, está generando muchísimo problema. Es decir, el tropismo es más amplio. Tejido pulmonar, tejido intestinal, tejido renal, tejido hepático, inclusive se ha visto que tiene. ¿Cuál es la proteína que va a tener un cambio en la conformación que va a empezar a destruir esos tejidos? Se le conoce como catepsina L, así, catepsina, espero que se entienda bien, catepsina y una L, y hace precisamente proteólisis, como estábamos hablando de la lisis que sucedía en algunas ocasiones, ¿sí? Bueno, ¿qué hace esto? Estas son las proteínas que expresa. A mí en realidad no me interesa que se aprendan estas proteínas. Sí que ustedes sepan que existen glucoproteínas en la superficie y con relación a la etiología, tiene un ensamble al momento que está creando una respuesta inmunológica en el retículo endoplásmico de tipo rugoso, o sea, se alimenta mucho de las proteínas directamente de la célula huésped, de la maquinaria que produce o almacena inclusive también proteínas. Tiene o existen tipos antigénicos que se le conocen tipo G1, G2 y G3. Y el periodo de incubación de forma efectiva viene siendo de 2 a 5 días. Ahora, con las nuevas mutaciones existe un periodo mucho más amplio. Para SARS-CoV-2 viene hasta un periodo de incubación de 14 días totalmente establecido, aunque algunos análisis que se han hecho a nivel mundial implican también un periodo de incubación hasta de 18 y 21 días. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Los promedios. O sea, si bien en algunas personas o a alguna persona le sucedió que tuvo la enfermedad o la manifestación clínica hasta el día 21, no implica que será para todos. Lo más probable, por lo menos adelantándome a SARS-CoV-2 que suceda de periodo de incubación, es el 5.7 días. Implica entre el día 5 y el día 6. Bien, por eso vuelvo a repetirlo, es lo más probable. Pero tener en cuenta periodo de incubación entre 14 días, por lo menos para SARS-CoV-2 y otra gran cantidad de coronavirus, tenerlo en cuenta también en ese tipo de periodo. Pero lo más eficiente, por eso viene aquí, 2 a 5 días. Bien, tiene una nucleocápside que se conoce como helicoidal y aparte tiene una expresión de proteínas E1 y E2 que hacen adhesión y fusión de membrana. Tiene una longitud de 80 a 160 nanomicras y producen, esto es importante, algo que se llaman hemaglutinina y neuraminidasa. Este tipo de proteínas al momento de que se están expresando, pues bueno, se hace que tengan una transmisibilidad y adhesión plaquetaria importante. Tienen una replicación a nivel del citoplasma y su reproducción se lleva a cabo por gemación. O sea, los factores nucleares para los SARS prácticamente interactúan con una gran cantidad de proteínas a nivel de los receptores. Y aparte, algo, digo, ya bioquímicamente, cuando ustedes se meten más al estudio de un virus, reduce la expresión de la ciclooxigenasa COX-2. Esto hace que los efectos de la inflamación no sean eficientes. O sea, recuerden una cosa, el proceso inflamatorio está también destinado, es como la tos que les comenté en algún momento. La tos nos funciona a nosotros para poder expulsar secreciones, para que no acumulemos secreciones, para expulsar gotículas precisamente con la contaminación de estos virus, es decir, los expulsamos más rápido. Puede volverse de una forma crónica o inclusive ya desgastante, si lo quieren ver también de esa forma. Cuando nosotros hablamos de la parte de SARS-CoV-2 con relación al proceso inflamatorio, el proceso inflamatorio para todos en realidad es eficiente. Es algo que se considera también como un mecanismo protector. Si no surgiera un proceso inflamatorio, no existiría acarreamiento de las células polimorfonucleares ni de los leucocitos.
¿cuál es la intención de todo el proceso inflamatorio? Que tiene que estar mediado, es decir, tiene que estar coordinado, tiene que tener una limitación, tiene que tener células y factores que digan hasta aquí la inflamación. Con SARS-CoV-2, ellos reducen la expresión de la ciclooxigenasa y entonces se vuelve con mayor frecuencia un proceso inflamatorio mediano, moderado, o si lo quieren ver de esa forma también, severo, ¿bien? Por ese tipo de estructuras bioquímicas que modifica. Con relación al metabolismo, estamos hablando de coronavirus generales, ¿eh? O sea, no nada más SARS-CoV-2, en forma general. Crea una infección y alteración del epitelio cilíndrico ciliado, y aparte, la temperatura ideal para la proliferación es entre 33 y 35 grados. Vuelvo a los periodos de incubación, 2 a 5 días, 2 a 7 días, 2 a 14 días para SARS-CoV-2. Y las cepas que tienen un involucramiento mayor en las mutaciones son las cepas 229E y la OC43. Tampoco no me interesa que se lo aprendan, ¿sí? Es únicamente como para el brevario cultural y que ustedes vayan viendo, pues que existe ya una identificación importante por parte de los científicos para saber cómo muta un virus. Y no crea una inmunidad absoluta. Es decir, yo me puedo infectar nuevamente por un coronavirus. Lo mismo sucederá con un coronavirus SARS-CoV-2. Viene una pregunta importante de lo que habla con relación a COVID-19. Si yo ya tengo mis 2 vacunas, primera pregunta, ¿me puedo contagiar de COVID-19? ¿Sí o no? Sí. Sí. Segunda pregunta. Sí. Segunda pregunta, muy bien. ¿Con todas las vacunas me puedo contagiar? Sí. Sí, la respuesta es sí. O sea, eso ya lo deben saber ustedes. No importa qué vacuna sea, no importa, yo me puedo contagiar. ¿Bien? Por eso se han demostrado grados de efectividad. Ahora, la tercera pregunta. ¿Al cuánto tiempo, como promedio, yo ya no presentaría anticuerpos específicos? En primer punto, por la enfermedad, si yo la adquirí, y en segundo punto, por un esquema de vacunación completo. Es decir, ¿hasta qué tiempo dejan de ser eficientes? ¿Hasta el año? A los 6 Al meses. año, 6 meses. 3 meses. De 3 a 3 6 meses. Ok, vámonos a la primera. Anticuerpos específicos producidos por el contacto de la enfermedad, hasta 8 meses como promedio. ¿Bien? Anticuerpos producidos por la vacunación, que son muy buenos, pero no son los más específicos, tienen aproximadamente una duración entre 3 a 6 meses, ¿sí? En algunas personas se ha visto, y depende aquí sí de algunas vacunas, se ha visto los anticuerpos hasta 10 meses, y como no tenemos como mucho, ya, o sea, no hemos vacunado desde hace un año, sino ya estaríamos teniendo la información, pero en algunos pacientes que fueron los primeros que se vacunaron, todavía permanece esa positividad. Así es que, bueno, en la gran mayoría, como promedio, tendríamos que recibir un refuerzo por lo menos a los 6 meses. ¿Saben cuándo va a suceder eso en México? Vaya, muy difícil. Bien, ¿alguien iba a preguntar algo? Yo, doctor. Sí. Oiga, entonces, ¿por qué las personas que ya tuvieron, pues, SARS-CoV-2, los doctores les recomiendan, pues, que se vacunen? Si Claro. se supone que ya tienen los anticuerpos, ¿no? No, por supuesto que tienen anticuerpos específicos, pero tú cuando haces un refuerzo con una vacunación, tú haces una potencialización del anticuerpo, ¿sí? Y aparte, si tú tuviste SARS-CoV-2, lo primeritito que te puedo decir es que nunca vas a saber qué cepa fue la que te infectó. Te pudo haber infectado la cepa lambda o la cepa mu, que ahora ya viene, ¿no? Entonces, si tú te enfrentas con una cepa, no sé, gamma, vaya, no vas a estar protegido, ¿sí? Entonces, las vacunas adquieren un efecto de potencialización porque reproducen en la gran mayoría de todos los casos el core de ese virus, ¿sí? Así es que potencializan. Por eso yo también lo recomiendo. Ya te enfermaste, vaya, vete a vacunar ahora cuando no estés sintomático, que es en realidad la única indicación hasta el momento, ¿eh? No estar sintomático. ¿Bien? ¿Algo más, chicos?
¿Bien? Y entonces, ¿al cuánto tiempo después de que se enferma una persona se puede aplicar la vacuna? ¿O por qué cuando se van a aplicar la vacuna no los dejan aplicarse la vacuna si ya presentaron COVID? Esa es una tontería del Sistema Nacional de Salud en México. La única indicación que existe para que no te vacunes es que estés sintomático, que tengas la enfermedad activa. Y cuando tú ya pases a ser asintomático y hayas terminado tu periodo de cuarentena, que son los 10 días reglamentarios, tú ya te puedes vacunar sin ningún problema, ¿eh? Vuelvo a repetirles, muchos de ustedes, o sea, de su generación me refiero, no a ustedes, estudiantes de medicina, tal vez sí, porque conocí a 3, por lo menos hace como 4 semanas, estudiantes míos o que fueron estudiantes míos, que se fueron a vacunar estando enfermos, ¿sí? Y recibieron la dosis, no les pasó absolutamente nada. Había incluso compañeros de ustedes que se iban a vacunar y ya estaban con COVID. Así es que la importancia radica en que no estén sintomáticos. Es la única indicación hasta el momento para no vacunarse. Y por supuesto, las reacciones alérgicas al componente de la vacuna, ¿no? ¿Cómo vas a saber que eres alérgico al componente de la vacuna? Pues poniéndote la vacuna, desafortunadamente, ¿sí? Así es que la única indicación, y créanlo, ya lo veremos después, es 10 días del periodo de cuarentena, no estar sintomático. Ya ustedes pueden recibir. ¿Por qué no hay una buena coordinación o protocolo? En realidad, porque nosotros en México no hemos hecho absolutamente nada. Ni siquiera nosotros hemos hecho estudios poblacionales para saber qué tan efectivas son las vacunas. Todos nosotros lo estamos copiando de países que ya hicieron sus estudios de Sinovac, de CanSino, de Pfizer. Y lo único que llegan a COFEPRIS es, sí, la vamos a aprobar. ¿Por qué? Pues porque políticamente necesitamos aprobarla. ¿Bien? Pero no hemos hecho absolutamente ningún estudio. No hemos ni siquiera determinado cuáles son los protocolos para qué vacunas, quiénes las van a aplicar o cómo las van a aplicar y quiénes no deberían recibir la vacuna, porque no existe ni siquiera a nivel mundial, ¿sí? Entonces, la Secretaría de Salud quiere, curarse en salud, ¿sí? Lo vamos a mencionar así. Pues, si viene como con síntomas o si ya tuvo COVID, pues, ¿para qué le pongo una vacuna? Mejor se la pongo a otra persona que, pues, no tenga anticuerpos. Ese es el pensamiento de la Secretaría de Salud, porque no tenemos vacunas. O sea, eso es una realidad. Hay muchas personas todavía que les falta vacunación, ¿sí? Entonces, ya hablaremos más de ese tema adelante, ¿bien? Entonces, deben saber esto, que no hay una inmunidad absoluta. 90% de los adultos, eso sí, tienen anticuerpos específicos, es decir, que ya han desarrollado algún contacto con algunos de los serotipos. Eso va a ser muy relevante, por lo menos para que comprendan que nosotros en cualquier momento, sea vacunados o no vacunados, vamos a tener contacto con SARS-CoV-2, ¿sí? Yo les puedo decir que yo no me he enfermado y ya platicaré también de mi caso, pero siempre tuve una vigilancia tanto con pruebas de antígeno como con pruebas de anticuerpos. Y en ninguna de todo el año que estuve en contacto con muchos pacientes, que llevo ya tal vez más de 570 pacientes vistos y tratados, en ningún momento me enfermé. Pero estoy totalmente seguro que yo ya conviví con el virus, ¿sí? La exposición continua, platicaba justo con uno de sus compañeros del internado hace poco y me enseñó el artículo, porque yo se lo había comentado, por favor búscalo y lee, y me lo mostró que sí lo había leído, y la exposición continua a un agente te vuelve generador de anticuerpos sin presentar sintomatología, ¿sí? Y al momento en que tú presentas una enfermedad, te pega muy leve. O sea, ¿yo qué les puedo decir? O sea, he estado en covidarios y aparte con pacientes que son totalmente sintomáticos y no me he enfermado. Pero estoy totalmente seguro que alguien por ahí ya lanzó alguna gotícula y ya me cayó en algún lugar cercano de la cara y a lo mejor tuve hasta una convivencia o un encuentro cercano con el COVID. Seguramente o fue muy eficiente mi sistema inmunológico o no era tan virulento o no fue tan suficiente en carga viral que no me hizo nada. Pero yo estoy seguro que yo ya tuve una convivencia X, ¿sí? Ahora, todos en algún momento, todos vamos a tener un acercamiento con SARS-CoV-2. En la forma en la que ustedes estén mejor preparados y tengan una mejor inmunología o sistema inmunológico, va a ser la mejor respuesta que ustedes van a poder ofrecerse, ¿sí? No ofrecerle a nadie, digo, ¿qué les interesa a lo mejor el vecino? Ofrecerse a ustedes como resistencia inmune, ¿bien? Entonces,
Esto nos va a llevar gradualmente a tener una convivencia ya con SARS-CoV-2. Bien, ¿qué manifestaciones clínicas como generalidad de coronavirus existe? Rinorrea, ¿por qué? Porque es la tercera causa de resfriado común. Regularmente afebril, igual que lo que sucede con el rinovirus. Y sucede un ataque al estado general. Cuando nosotros hablamos de ataque al estado general, es todo este síntomas como de mialgias o artralgias, es decir, dolor muscular o dolor articular. Bien, bueno, vamos a dejarlo acá, ¿sí? Mañana vamos a iniciar con SARS. ¿Qué sucedió en China con relación a estos virus, que son coronavirus? ¿Cómo fue el brote? Y adelantándoles un poco, ya no existe el SARS, ¿sí? Existe SARS-CoV-2, que es totalmente diferente. Pero lo que fue el brote de SARS, síndrome respiratorio agudo, ya no existe más. Eso ya se eliminó por completo. Y estuvo a punto también de ser una pandemia. La gran diferencia fue que no tenía una transmisibilidad tan alta y que se pudo contener, ¿sí? Pero este SARS, que fue el 1, si lo quieren poner así, vaya, no fue a más. Yo recuerdo mucho, hace 2 años que di esta clase, recuerdo a uno de sus compañeros que me decía, oiga, doctor, pero si ya no existe SARS, ¿por qué estamos viendo SARS? ¿No? ¿Por qué no nos saltamos al otro tema? Y justamente yo le dije, estamos viendo SARS porque este virus seguramente va a volver a mutar. O mutará un ortomixovirus, que es un virus influenza, o va a mutar un coronavirus. Así de sencillo. O sea, tu próxima pandemia, que no sé cuándo sea, y eso se lo dije, va a ser de alguno de estos dos. Y si tú sabes qué es el SARS, vas a poder responder ante una mutación de un coronavirus. Y miren, digo, no es que yo sea, ay, qué buenísimo. No, no soy buenísimo. Eso lo dicen los libros, ¿sí? O sea, así está totalmente establecido. Si alguien ya leyó Lange Papadakis, ahí dice, suceden cada 10 años brotes epidemiológicos a nivel regional y cada 20 años suceden pandemias. Nosotros ya estábamos cerca de un brote pandémico. Lo malo es que sí nos pegó como muy feo. Bien, entonces, dudas o preguntas de lo que acabamos de ver, chicos. Mañana vamos a ver SARS y ya nos vamos a encarregar para ver SARS-CoV-2, ¿correcto? Por lo menos los datos más importantes y relevantes, ¿ok? ¿Dudas o preguntas? Espérenme, porque luego escriben y no los leo. Nostradamus. No, hombre, ¿qué Nostradamus? Eso léanlo. Ahí está en Lange, ahí está inclusive en el Comate también dice. Brotes epidemiológicos cada 10 años. A nivel regional incluso hay brotes cada 5 años. Y hay un virus que se manifiesta, que es la fiebre Q, que se manifiesta un año sí, un año no, un año sí, un año no. No es que yo sea el mejor mago o el mejor de los adivinos. Eso lo dicen los libros porque sucede así en la epidemiología. ¿Bien? Entonces, chicos, vamos bien. Me da gusto que hoy pude haber repartido, o más bien repartí, esos puntos a sus compañeros. La intención es que ustedes les regale los puntos, es tal vez hasta cierto punto motivarlos. Por favor, lean, porque con SARS-CoV-2 vienen muchísimas preguntas y ahí, vaya, va a haber un festín de puntos. Así es que voy a hacerlo de una primera forma dirigido. Por ahí encontraré al azar a alguno de ustedes. Y bueno, ustedes ya, si quieren, me lo contestan. Si no estudiaron o no leyeron o no la saben, pues bueno, no podrán a lo mejor tener el punto. Y después vámonos con las preguntas. Ya, créanlo. Alondra me da mucho gusto que a lo mejor participe. En cuestión de puntaje. Francisco participa también, Ramiro participa, Gabriel participa, son de las personas que son constantes. No, nunca se cohíban como porque, ay, bueno, Francisco es el que siempre habla y que siempre hable. No, no sucede. También he escuchado, por ejemplo, a Tamer, a Adiel. ¿A quién más he escuchado? Van a ver. A Andrés, hasta Andrés, bueno, luego hace también sus preguntas. A Ángela también la he escuchado participar, así es que digo, no quiero irme con todos y cada uno así en la lista. Dana también la he escuchado, ahora no la escuché, seguramente ha de estar dormida Dana, ¿no? Y por favor, chicos, esa es la invitación a que todos y cada uno de ustedes lean y participen, ¿bien? No se van a repetir, esta es cuestión de aprendizaje. Si se van a equivocar aquí, y cuando ya tengan las mejores herramientas para estar con sus pacientes, vaya, van a decir que bueno que me equivoqué y pregunté algo que tal vez me surgió en ese momento como duda, pero pude resolverla, ¿bien? Luego dice que hago preguntas adelantadas. No haces preguntas adelantadas, digo, lo vamos a ver a final de cuentas, así es que todas las preguntas son buenas, ¿sí? Hay veces que les digo, bueno, ya lo vamos a ver ahorita, bueno.
A eso me refiero con las preguntas adelantadas. Chicos, cuídense. Por aquí tengo unas cosillas que hacer a nivel familiar, pero nos vamos a ver mañana y nos vamos a ver el viernes. Así que, por favor, lean. Viene SARS-CoV-2, SARS-CoV-2. Espérenme, de una vez les copio todo lo que existe de SARS-CoV-2. Permítanme. No se los voy poniendo, porque si no, el doctor no sé de dónde saca la información. El doctor nada más nos dice que hagamos una cosa y ahí no hay nada. Es mentira. Bien. Entonces les voy poniendo algunos artículos de los que son altamente relacionados, ¿sí? La información que tiene CDC es buenísima. Muy bien, entonces ahí les va. Pueden traducirlo la información de CDC. Ahí les va otro enlace. Déjenme uno importante, espérenme. Nada más déjenme ingreso a mi sesión, ¿sí? ¿Qué les dicen sus otras clases? ¿Sí están teniendo clases o no? Sí, doctor. Ah, miren, pues interesante, ¿no? Booster shots. Es cansado, pero lo van a disfrutar al final, ¿eh? Bueno, lean por favor. Está aquí. En Medscape viene toda también buena información. ¿Qué es este? Sí. Yo ya comí. No he comido, chicos, pero ya voy a comer. Así que, bueno. Cuídense, por favor. ¿Sale? Que estén muy bien y los veo mañana y el viernes. Que les vea bonito. Ahí les dejé 3 enlaces. Esos 3 enlaces tienen toda la información, por lo menos en inglés. Tradúzcanlo y ahí lo vemos, ¿va? Gracias, doctor. Cuídense. Otra cosa Gracias, antes de que se vayan. Por ahí tienen algunas justificantes que me han mandado quienes me han escrito al correo. Vaya, está totalmente justificadas esas faltas, ¿sí? Todos quienes me hayan enviado, porque son varios. Si es que no se preocupen, esas faltas van justificadas. Ya después seré un poco más estricto con eso. A veces no los dejo pasar y bueno, ya se perderán la clase, pero no quiero que tengan malas experiencias para irse al tercer examen, que es el extraordinario, pues, por cuestión de faltas. Es que por lo menos les justifico hasta el momento a todos ustedes, ¿va? Cuídense, por favor. Estén bien. Pasen buena noche. Gracias, doctor. Nos Adiós, vemos. bye. Que pase buenas noches. Bye. Igualmente, buena noche, bye. Mañana. Nos vemos, doctor. Nos vemos, doctor.